te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. San Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 46. Esta semana estuvimos viendo, desde la semana pasada ya estamos con San Lucas 8, ¿no? Pasamos por el sembrador, pasamos por el demoniado gadareno que tocamos ayer, ¿no? Con los niños. Ahora de la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús, que es un tema muy, muy importante, y hay muchas cosas que Dios quiere revelar acá a través de la palabra. Entonces, cuando ustedes vienen a la iglesia, o cuando ustedes vienen aquí, tienen que venir ya con la mentalidad de aprender la Biblia, de escudriñar la Biblia y de buscar en la Biblia. Si ustedes vienen con la mentalidad de, que no busque tanto la Biblia, que no lea tanto la Biblia, unos cuantos versículos, entonces de balde venimos acá, ¿no? El objetivo de venir acá es saber, conocer. Y si no entendemos a la primera, tenemos que entender a la segunda, ¿no? A la tercera. Y hay que insistir. Eso es lo que la vez pasada explicábamos en la parábola del sembrador. La multitud le escuchaba a Jesús. Cuando terminó Jesús de hablar la parábola, la multitud se regresó toda a su casa. Pero los discípulos se quedaron y le preguntaron: explícanos esta parábola, queremos entender. Entonces la multitud está acostumbrada a escuchar nomás. Viene, escucha y se va. Esa es la multitud. Pero los discípulos escuchan y quieren entender. No solo escuchan. Y si por si acaso no entendió, preguntan. El discípulo pregunta, la multitud se va, se queda sin entender. No, porque quién sabe qué cosa lo que habrá dicho, ¿no? Hasta ahí nomás. Pero el discípulo escucha. Entonces, Jesucristo, ¿qué mandó a hacer? Discípulos, no multitudes. Multitudes le alababan, le aclamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las multitudes siempre te van a alabar cuando le ofreces lo que le gusta. Pero la misma multitud un día, ¿qué pidió a Pilato? Crucifíquenos, crucifíquenos. La misma multitud. O sea, la multitud está contenta cuando vos le das todo lo que le gusta. Pero cuando no le das más lo que le gusta, la multitud quiere que te crucifiquen. Pero los discípulos son incondicionales. Los discípulos han aprendido el corazón del maestro. Entonces, si el maestro padeció, sufrió, los discípulos también. Ese es un discípulo verdadero. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a ser multitud o discípulos. Se callan todos porque se callan. Multitud o discípulos. Están pensando alguna vez, ¿qué me conviene más? Multitud, discípulos, discípulos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Al venir acá estamos adiestrándonos para ser discípulos, no para ser multitud. La multitud un tiempo está contenta, después desaparece. Los discípulos permanecen. Los discípulos van a reinar con Jesús. Los discípulos van a tener poder celestial
con Jesús. Así está escrito en la Biblia. Van a ser coronados o no. Esos son los discípulos. Los discípulos no son cualquier persona. Los discípulos son personas preparadas, capacitadas, según la Biblia. Porque van a juzgar al mundo entero. Imagínense, los que estemos aquí, estamos capacitándonos porque un día tenemos que juzgar conforme a la palabra, no juzgar conforme a nuestro juicio. Hoy en día nos gusta juzgar conforme a nuestro juicio. Así. Pero Dios quiere que nos capacitemos para un día hacer juicio conforme a lo escrito. Entonces nuestro juicio va a ser según lo que está establecido. Juicio justo vamos a dar. Entonces, esos son los discípulos. Entonces, la persona que juzga solamente por carácter, por manera o por no tener en cuenta la palabra de Dios, no es discípulo, no está siendo discípulo. Bueno, eso es lo que explicábamos en la parábola del sembrador. Justo daba la comparación. Bueno, aquí aparece 40. Cuando volvió Jesús de recibir, le recibió la multitud. Una vez más aparece la multitud. La multitud siempre está ahí para recibirle, para alabarle, para glorificarle, porque todos le esperaban. Y es interesante que mucha gente espera recibir a Jesús, espera su presencia. Actualmente también, ustedes siempre ven multitudes así donde se va a hablar de Jesús. Aparentemente hay multitudes, van gente, espera recibir algo de Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Mucha gente busca a Jesús. No podemos decir que la gente no le está buscando, pero hay entre la multitud los que realmente entienden quién es Jesús. ¿Entienden? La diferencia. Hay los que van así en masas. Jesús, buscando algún milagrito, alguna bendicioncita. Pero hay los que le siguen porque entienden quién es Él y también entienden su condición. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en este estado? ¿Y quién es Él? ¿Por qué Él puede librarme de esta situación? Hay los que entienden así. Y hay una manera de entender así. Es la Escritura. Y hoy vamos a comprobar que esta persona que se acerca después de Jairo, no solamente era una persona que estaba enferma y quería sanidad, como muchas personas. No era solamente alguien que, tengo enfermedad, por favor, cúrame Jesús. No. Había algo más adentro de él. Es importante descubrirlo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Nosotros podemos ver acá a un principal de la sinagoga, o sea, un representante del judaísmo neto, ¿sí o no? El judaísmo, la religión de los judíos. Hay que siempre entender muy bien cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de la religión judía, no de los judíos, ¿entienden? No? La religión judía es judaísmo. Y el judaísmo implica muchas cosas que muchas veces no tienen nada que ver también con la misma palabra de Dios. El mismo judaísmo de esa época ya estaba cargado de tradiciones, costumbres, ideologías, y por eso había la gran diferencia. Entonces muchas veces la contrariedad con Jesús no era porque Jesús vino a transgredir lo escrito, sino al contrario, Jesús vino a restaurar lo que estaba escrito, lo que los judíos con sus tradiciones y con sus agregaduras, se puede decir, habían ya inflado la palabra de Dios y le habían convertido en lo que se llama el judaísmo. Entonces este judío era representante de la sinagoga, él estaba con el judaísmo, pero él se encuentra en un estado en que el judaísmo, su tradición, su religión, sus costumbres ya no le han servido para nada, no me sostienen más. ¿Por qué? Nada más y nada menos que su hija estaba a punto de morir. O sea, hay un momento que una persona se olvida de la religiosidad, se olvida de lo religioso y puede ponerse a pensar en Dios de verdad cuando llega en esa situación. Antes de eso es muy religioso, no, que yo, que sí, que no, que la Biblia, que muy religioso. Va a discutir hora y hora contigo sobre religiones, sobre cuestiones que acarrean contienda, ¿no? Pero cuando llega una situación en que la muerte está a la mano, ahí tiene que ponerse a pensar, ¿para qué le sirve todas sus denominaciones y tradiciones y costumbres? Si le sirve o no. Entonces este principal de la sinagoga llegó a la conclusión, bueno, yo tengo muchas tradiciones cargadas, puedo discutir muchas cosas con Jesús, pero en este momento, ¿de qué me sirven? Mi hija está perdiendo la vida, está muriendo. Estoy en bancarrota, estoy en ruinas y mis tradiciones no tienen poder. Sí o sí se acerca a Jesús.
necesito por favor que entres a mi casa. Significa que él está tirando su costumbre, está tirando lo que antes le daba la fuerza, está tirando. Ahora necesita de Jesús. Pero en ese lapso hay una interrupción. Imagínense que vos venís con mucho apuro, tu hija está a punto de morir. Por favor, Jesús, sí, voy a ir. Jesús no tiene problema. Aunque los judíos muchos le criticaban, le menospreciaban, pero él no tiene problema. Él va a ir. Pero aparece alguien, alguna cosa le va a interrumpir, le va a hacer perder un poquito de tiempo. Se podía decir que esta cosa que le hizo perder tiempo, hizo que muera la hija, ¿o no? Sí, porque perdió tiempo un poco. Y Jesús mismo alguien me tocó, dice, no, se queda ahí parado, debe correr. Pero vamos a ir leyendo más abajo. Versículo 42, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba la multitud lo oprimía. Lo curioso de este capítulo, una curiosidad nomás, esta es una curiosidad, que tanto la niña como esta mujer aparece en los dos el número 12. La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años de estar enferma, ¿no? Entonces tiene una similitud. Cuando empezó la enfermedad de esta mujer, nació esta niña. Entonces justo esta niña estaba muriendo, esta mujer también estaba muriendo. O sea, algo Dios seguro que no quiere hacer entender. ¿Por qué 12? ¿Dónde hay el número 12? ¿En dónde aparece en la Biblia? ¿A qué representa el 12? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el 12? Le dejo de tarea. Le dejo de tarea para pensar. Bueno, eso es casi caso para pensar, ¿no? Porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Se dan cuenta que mientras Jesús va para revivir a esta niña que estaba muriendo, todavía no estaba muerta, estaba muriendo, la multitud le oprime, eso, ¿no? La multitud, ¿qué significa? Quiere ahí, Jesús, ¿no? Jesús. Pero el objetivo de Jesús es ir donde está esta niña. Él, según la Biblia dice en San Juan, ¿a quiénes vino? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. En este momento él, ¿junto a quién está yendo? Junto a esa niña. Ese es el objetivo, para revivir a una niña que está muriendo. Cuando Jesús vino para salvar, según su nombre, ¿a quién vino a salvar? Jesús, ¿qué significaba? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, su pueblo en ese momento que él vino, ¿qué pueblo era? En ese momento que él vino, ¿cuál era su pueblo? ¿Quién? Los judíos, exactamente. ¿Cómo estaban los judíos? ¿Estaban vivitos y coleando o estaban muriendo? Estaban muriendo. Cada día estaban descarriándose más, apartándose más de la palabra, estaban desapareciendo ellos. Entonces Jesús vino para ir a salvarlos, Pero alguien interrumpe. Él iba a ir a salvarlos, pero alguien le interrumpe. Alguien aparece de repente ahí. Alguien que no estaba en los planes, aparentemente. Digo aparentemente porque para Dios todo estaba en los planes, ¿no? Todo estaba escrito. ¿Quién es? Pero una mujer, versículo 43, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curado. Aparece una mujer con una enfermedad que según la ley es considerada inmunda. O sea, no puede estar en el pueblo. Perdía sangre. Vamos a mirar un poco en la Biblia qué dice sobre esta enfermedad. Después vamos a continuar, ¿no? Levítico 15. Levítico 15. Y en Levítico 15 hay un montón de impurezas, pero ustedes si quieren saber, lean todo de tarea. Pero vamos a leer solamente el 25. Y la mujer, 15:25. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre.
¿Y cuál la palabra inmunda? ¿Qué significa? Apartada. Esa no puede estar con nosotros. Entonces, esta mujer, ¿cuánto tiempo, nada más y nada menos, cuánto tiempo tenía este problema? 12 años. Mucho ya o no. Perder sangre durante 12 años es algo terrible. Es una enfermedad terrible. Pero Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? Dice que aparte de que ella tenía esta enfermedad, ella no se quedó con la enfermedad así, sino que consultaba, buscaba quién la pueda ayudar. ¿Y qué dice acá? Volvamos a San Lucas, ¿no? A ver, 43. Hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea que ella procuraba sanarse. Pero los médicos nunca la habían curado, dice. ¿Cuánto tenía? Y por ninguno había podido ser curada. ¿Estos médicos a qué representan? Los fariseos, los pastores asalariados. Vamos a leer otra vez en el Antiguo Testamento algo que explica más o menos esto. Vamos a Ezequiel 34. ¿Ustedes vinieron acá para aprender la Biblia o no? ¿O no? Sí, entonces no se quejen, pues. Si por si acaso algunos se estaría quejando, pues no creo. Ezequiel 34. Vamos a comparar el estado. ¿Quién es realmente esta mujer para Dios? ¿A qué representa? Ezequiel 34 aparece el estado en que Israel quedó por causa de sus guiadores, por causa de los que le tenían que haber protegido y cuidado. Ustedes saben que Ezequiel escribe en la cautividad, ¿no? Él está ya cautivo. Israel había sido llevado cautiva, tanto las 10 tribus como ya Judá estaban cautivas, perdidas, exiliadas. Y Dios en Ezequiel muestra por causa de qué, por causa de quién. 34:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. Si está saliendo, ¿no? No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Así le está hablando a estos pastores asalariados. Entonces no tuvieron interés en la enfermedad de sus ovejas, sino que a las que estaban gordas le sacaron toda la lana, la comida, se aprovecharon de ellas. Lo mismo que estos médicos hicieron durante 12 años por esta mujer. No, tenés que pagar más, no tenés que hacer un análisis, no, ahora tenés que hacer esto, tenés que hacer... Ellos sabían ya que no pueden curarle, pero no, te vas a curar, no te preocupes, con este tratamiento te vas a curar. Solamente pagando un poco más, pagando un poco más. ¿Le parece familiar hoy en día también? Da esto y se va a solucionar tu problema. Da esto acá y se soluciona ya tu problema. Hasta que te quedas sin nada. Ah, bueno, vos no tenés solución. ¿Y no tenés más nada que dar? No, no tengo más nada que dar. No, pues ya no tenemos solución. Da nomás morirte en tu casa. Así te dice o no. Eso es lo común. Entonces estos pastores también. Y Dios que está diciendo por ellos, ay de ellos. Durante muchos años muchas personas va a la iglesia, va a congrega. ¿Y qué cambio lo que ha tenido en su vida? Al contrario, se ha quedado más fatigado, más cansado. Cada día dice que está más en tinieblas, más en pecado, más quebrantado cada día queda. Cada día entiende menos sobre su vida. Pero los pastores se han engordado, ¿no? Se han enriquecido. ¿Y las ovejas cómo han quedado? Dispersadas, descarriadas por todas partes. Por ahí andan ahí todos. Pero observen a los que le prometían antes sanidad, cómo están viviendo actualmente. ¿Viven miserablemente? No, sí, eso es una vida, ¿no? Eso es lo que está hablando la Biblia. Versículo 10 dice, 9 ya. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Esto va a esos pastores. Oí lo que Dios te dice.
Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Dios va a venir y les va a librar a esas ovejas de la mano de estos pastores corrompidos. ¿Cómo va a hacer eso? Le va a traer sanidad y verdadero alimento, que va a hacer cambiar su mentalidad. ¿Qué le parece? ¿Esta mujer quisiera ir otra vez a consultar a esos médicos? Ya no. Ahora ella encontró al médico verdadero, al que vino a curar a los enfermos. Amén. Se llama Jesús. Versículo 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Las apacentaré con justicia, ¿qué significa? Con mi palabra, con mi ley, les voy a guiar y les voy a dirigir. Yo les voy a librar, yo les voy a curar, yo les voy a vendar sus heridas. ¿Quién es ese yo? Nuestro Salvador, Jesús. Dios mismo, a través de Jesús, va a guiar nuestra vida. Amén. Si así está saliendo, bueno, volvamos a San Lucas. Ya más o menos vamos captando, ¿no?, lo que está ocurriendo. ¿Quién aparece de repente? Este pueblo, ¿no?, se está refiriendo a los que estaban perdidos, descarriados, apartados, sin ley, sin esperanza. Pero Dios está diciendo que Él va a ir y las va a recoger. Bueno, acá nos quedamos en 43. Pero una mujer padecía flujo, hacía 12 años, había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ay, sí, apenas caminando, no, apenas, ay, no puedo alcanzar. Imagínense cantidad de personas, ¿no? Cantidad de gente que, oh Jesús, pero detrás una persona quería tocarle, pero no, voy a tocar su manto. Y esto del manto tiene también un secreto, ¿no? Un secreto muy interesante que quiero compartir. Primero, vamos a leer Éxodo 15. Éxodo es la ley de Dios, ¿no? Para entender lo que esta mujer hizo, vamos a darnos cuenta si ella comprendía quién era Jesús. ¿Y qué dice en Éxodo 15? No es que simplemente vino y tocó el manto. Los israelitas usaban un manto, ¿no? Ese manto venía con puntitas, con flecos. ¿Sabían? ¿Alguna vez alguien aquí alguna vez han visto el manto de los judíos? Así, es un manto así, con colores, y tiene flecos. ¿De acuerdo? Tiene flequitos. Esos flequitos representaban la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso representaba, esos flequitos que tenían ahí. ¿Qué significa? Que cuando ellos están andando, van a orar. Ustedes se dan cuenta ahora si ven los judíos que van y oran así en el muro. Ellos llevan ese manto y así hacen, así. Alguna vez se agarran un fleco, agarran otro fleco. Observen nomás. Significa que sí, están guardando los mandamientos. Eso está representando ese manto con sus flecos, los mandamientos de Dios. Pero no solamente que los tiene, sino que vive por ellos. Por eso Jesús, cuando le exhortaba a los fariseos, ¿se acuerda que le decía? Ustedes usan mantos con flecos bien largos para que se vean, para ser vistos. ¿Qué querían ellos que se vean, los fariseos? Miren, mis flecos, miren. Pero su vida, ¿cómo era? Contrario a la palabra. Pero no viven conforme a lo que dicen, así le decía. Por eso le decía a ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos andan. Así, porque ellos dicen la ley, la palabra, pero ellos como vivían, totalmente al revés. Al contrario, pero se mostraban nomás. Pero en el caso de Jesús, Él llevaba también ese manto, pero Él no solamente lo llevaba, ¿qué hacía Él? Vivía. Entonces, esta mujer entendió, este es realmente quien la Biblia ha hablado. Entonces, Él puede sanarme. Él puede curarme. Él es el que va a venir a curarme, según la palabra. Él no es un falso profeta. No, porque ella ya tenía experiencia con falsos profetas, ¿o no? Ya tenía experiencia con falsos médicos.
con falsos doctores que le prometían, le prometían, le prometían. Sí, ya tenía experiencia. Por eso los que han pasado por muchas dificultades entienden cuando se está hablando la Biblia verdadera ya. Cuando se está predicando la verdad ya pueden distinguir. El que no escuchó nada, lo primero que escucha se le queda y lo digiere ya, qué rico. Pero si pasaste muchas dificultades, muchas situaciones, ya no vas a amar cualquier cosa nomás a escuchar. Ya vas a oír con atención. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tu sanador. ¿Qué es sanador? Tu doctor. Yo soy el que te cura. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes una dolencia? ¿Algo te está afligiendo en la vida? ¿Quién es nuestro sanador? ¡Ay, Jesús es mi sanador! ¡Dios es mi sanador! No, arriba leemos, ¿qué dice? Nosotros queremos oprimirle nomás. ¡Sáname! ¡Sana! Hay como multitudes, ¿no? La multitud para que viene. Por favor, sáname, sáname. Quiero sanarme. Pero acá, ¿qué está diciendo? Si oyereis, ¿así dice o no? Atentamente, atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres. Oyeres e hicieres. Oyeres e hicieres. Oyeres nomás. Oyeres nomás e hicieres. Increíblemente, algunos ni ese oyeres tienen. Entonces, ni siquiera oyen. Entonces, cuanto menos van a poder hacer. Si no pueden ni oír la voz de Dios, ¿cuándo va a poder hacer? Entonces, está lejos todavía. Primero tiene que oír. Al oír la palabra de Dios, no es solamente palabra, dice la Biblia, y eso vamos a ir viendo después, tiene poder, dice. Al oír la palabra de Dios, tiene un poder que produce cambio en mi vida. Si oyereis atentamente, o sea, no es solamente oír por oír, con mucha atención, con mucho razonamiento, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de su ojo, y diereis oído a sus mandamientos. Justamente lo que hoy no quiere hacer la persona. No, si me vas a hablar de mandamiento, conmigo no, ya hasta acá nomás. Yo ya corté. Yo pensé que me iba a hablar de que Jesús te sana, Jesús te cura, Jesús es la única manera de solucionar el problema. Pero cuando tocaste la palabra mandamiento, ya conmigo ya fuiste. Ya. Eso para mí es pérdida de tiempo. Bueno, disculpe entonces por haberle molestado, señora, me retiro, sacudo mis pies y me voy. Así dice la Biblia. ¿Para qué vas a...? No, pero la ira de Jehová caerá sobre ti, hecho maldición por él. ¿Así hay que hacer? No. No hay necesidad de echarle a nadie maldición. Simple, Jesús no le dijo a sus discípulos, maldíganle al que no le escuche. Échenle maldición, díganle lo que le va a pasar. No, bueno, disculpen, con todo permiso, gracias por la atención, me retiro. Simplemente. A sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este momento, ¿por qué esta mujer entonces tenía esta enfermedad? ¿Por qué tenía? ¿Es fácil de entender o no? Porque no oyó la voz de Dios. ¿A quién ella le seguía? A los médicos, a los falsos, a los pastores que no tenían interés en la oveja, a los que se aprovechaban de su lana, a los que le robaban. Por eso está en esta situación. El pueblo de Israel durante muchos años, ¿a quién ha oído? A falsos pastores, falsos dioses, falsos ídolos, idolatraban los ídolos. Por eso estaban como estaban. Estaban viviendo de esa manera. Perdiendo sangre durante mucho tiempo. Perdiendo sangre. ¿Qué es perder sangre? Perder vida. Porque la sangre es la vida. O sea, el perder sangre, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo vida. Fíjese, Israel cuando salió de Egipto, salió 600,000 hombres mayores de 20 años. Podemos multiplicar entonces entre mujeres, niños, que habían casi 3 millones de personas. De esos 600,000 varones, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. ¿Hay mucha diferencia? ¿O poca es la diferencia? Muchísima. Muchísima. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué les pasó a esos? ¿Cuánto es 600,000 menos 2?
599.998. Ahí está. Eso. ¿Qué le pasó a esos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Quedaron todos regados ahí en el desierto, muriendo. A medida que pasaba el tiempo, morían. ¿Por qué? Si diereis vos a mi palabra, a mi mandamiento, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Pero ellos no dieron esa voz. Y siguió así, durante mucho tiempo. Ese es el estado en que está esta mujer. Entonces, esta mujer prácticamente está representándonos a nosotros, que durante mucho tiempo hemos dado nuestro dinero a médicos que no nos daban nada. Hemos dado nuestro tiempo, nuestra vida. Por favor, sáname. Quiero sanarme. ¿Por qué? Realmente el doctor o el que te va a engañar, mira, vos tenés una enfermedad grave, pero yo te puedo curar. Yo tengo la solución para tu problema. Sí, por favor. Cuando uno está desesperado, escucha cualquier voz, ¿no? Sí, por favor, porque ya no aguanto más, estoy sufriendo, por favor. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Escuchamos propaganda. Venga y le salvo, venga y le salvaré, le libraré de todas sus dolencias, le libraré de todas sus enfermedades. Yo tengo el poder. Aquí, el secreto. Un secreto. Y así yo con esa yo quiero sanarme. ¿Por qué? Porque realmente la gente quiere sanarse para seguir disfrutando su carne, ¿no? ¿Es así o no? ¿Qué le dijo el ladrón que estaba con Jesús en la cruz? Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Para qué él quería salvarse? Para continuar su carnalidad. Eso no es lo que buscaba. No buscaba el reino de Dios verdadero. La mayoría de la gente, ¿para qué le oprime y le aprieta a Jesús? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Sanidad, prosperidad, beneficencia para su vida, algo que le beneficie. Si no encuentra eso, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Si no le va a dar eso, no, mira cómo le han pegado, él se hubiera defendido de Pilato, hubiera derrumbado este templo. No, Sansón era mejor que él. Crucifíquenlo nomás. Vamos a esperar a otro. Así, simplemente. Esa es la multitud que te oprime. Pero cuando llegaste a ese estado de esta mujer, donde ya no puedes más esperar nada, donde únicamente te das cuenta que tu problema ha sido que te apartaste de la palabra, te apartaste de la verdad, te apartaste de lo que la Biblia decía, por eso estás viviendo así, entonces viene el verdadero arrepentimiento, retorno a Dios, retorno a la palabra, retorno a la Escritura. Amén. Bueno, vamos a ver otro versículo en Isaías 53. Y este es conocido, pero toca, así que vamos a leer. Isaías 53. Ya Isaías profetizaba acerca de que vendría alguien que iba a darnos esa sanidad, ¿o no? Ya en el tiempo de Isaías nosotros nos damos cuenta del pueblo cómo vivía, totalmente descarriado, apartado. Dios muchísima palabra le envió para hacerle cambiar el corazón, pero como él mismo dijo, nadie entendió. Pero igual quedaron sus escritos. Isaías 53 dice, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Empieza hablando así. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y quién éramos nosotros? Ahí mismo dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál era nuestro camino? El pecado, el mundo, la idolatría. ¿Cuál era nuestro camino? Deje limpio su camino, que ahora le está llamando otra vez, ¿no? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia y será amplio en perdonar. Deje ese camino corrupto que está llevando. Esta mujer durante 12 años, ¿qué camino estaba siguiendo? El camino de los falsos, de los médicos que le sacaban, se aprovechaban de ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? Mientras tenés dinero, vos vas a gastar o no. Sale con la plata, gastátase. Ya está mejor doctor, mejor hospital. Ahí me voy a curar. ¿Sí? Así piensa la persona. Que si paga el mejor hospital, se va a curar.
Si tiene dinero, no hay problema si viene la enfermedad. Así ha pensado y gasta, hasta que ya no tiene nada. Cuando ya no tiene nada, ahí recién se da cuenta que su problema ha sido que se apartó de Dios, se apartó de la palabra, se apartó de la escritura y por eso estaba así. Bendito el que llega a entender esto. Si Dios le permite llegar a este estado, después de 12 años, ella no murió, porque 12 años perdiendo sangre ya es demasiado. Sí, porque Dios estaba esperando este tiempo. Dios está esperando también el tiempo para rescatarnos. Estaba esperando todas las dificultades que nos pasaran para un día encontrarse con nosotros. Aunque parecía que no estábamos en los planes. El plan de Dios era su pueblo judío, lo de la sinagoga. Ello era su plan. Pero en el medio, parecía inesperado, aparece una mujer inmunda. Una mujer entre un principal de la sinagoga y una mujer inmunda. ¿Qué se puede entender? Esta no merece la ley de Dios, en su vida le condenan. Ella no merece nada. Fuera, aléjese, fuchi. La otra sí es sinagoga, de judío, todo, la tradición de ese momento. ¿Qué nos hace entender? Dios también vino por su pueblo, pero vino también a rescatar a la oveja que se había perdido, que se había descarriado, que éramos nosotros. Vivíamos apartados, engañados, pero un día Dios nos rescató. Amén. Entonces así dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estas palabras, ¿creen ustedes que no habrán venido del corazón de esta mujer? Claro que sí. ¿Cuál fue mi problema? Me aparté de la palabra. ¿Quién es Él? Precisamente el que va a curar mis enfermedades. Entonces, ustedes se dan cuenta que en la situación difícil uno capta más el corazón de Dios. Cuando está todo bien, no entiendo la palabra. Yo como voy a mi casa nomás. Cuando está todo bien. Pero cuando la situación es difícil, cuando es terrible, parece que Dios te abre más el corazón. ¿Qué hago aquí? Dijo el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo? Cuando ya no tenía hambre, estaba comiendo comida de cerdo. Ahí recién se le abrió el entendimiento, ¿o no? ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de comida. Yo aquí perezco de hambre. Me voy a ir acá. Ahí se le abrió el entendimiento. Cuando está bien. Por eso, ¿cómo está, hermano? Bien. No viene más a la iglesia, no escucha más la palabra, no sabe nada de Dios. Entonces, ¿qué significa ese bien? Para Dios es maldición su vida. Si está bien, entonces está cada día más lejos de Dios. ¿En serio? Si una persona piensa que sin palabra, sin guía de Dios, sin trabajo de Dios en su vida, está bien, entonces sí, está bien para el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Estará bien mientras este mundo dure, pero cuando este mundo termine, termina también su vida y todas las cosas. Bueno, vamos a ver Malaquías. Quiero ver un capítulo medio, algo que le hacía acercar más a esta mujer. Ya el por qué tocaba el manto se asemeja, ¿no? Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías está antes de San Mateo, capítulo 4. Esto es una profecía, el advenimiento del día de Jehová. Malaquías capítulo 4. Porque, versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todos los soberbios y los que hacen maldad. Soberbio es que aunque le explica, le decía, no voy a aceptar. Entonces, ya que no acepta, ¿qué es su vida? Rebelarse contra las cosas de Dios. Por eso es soberbio. Pero mira, acá dice así, no. Pero la Biblia, no. Pero acá, no. Bueno, entonces, al decir no, el resultado de ese no va a ser que haga maldades, que se rebele contra la palabra. Después, más, versículo 2, más vosotros, los que teméis mi nombre, entiéndeme, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de las manadas. Esa palabra alas es lo que es el nombre que tenían estos flecos. Nosotros le llamamos flecos, pero para ellos eran como alitas. ¿Me entienden, no?
alitas, alas. Por eso lo estoy leyendo esta parte. Entonces, una mujer ve a un hombre con su manto, con sus flecos, que simbolizan alas. ¿Qué traen esas alas? Salvación. ¿Qué era mi problema? Me alejé de la palabra. ¿Qué tengo que hacer ahora? Debo volver a la palabra. Pero ¿quién es Él? Él es el que va a curar mis heridas. Porque por causa de que me alejé de la palabra, estoy en el estado en que estoy. Entonces Él tiene que curar mis heridas. Él es mi Mesías, mi escogido. El que nos va a instruir, el que nos va a guiar, el que reinará sobre las 12 tribus de Israel. Él es, le descubrió, esta mujer descubrió. Por eso solo necesito tocar ese manto. Solo necesito volver a la palabra, volver a lo que estaba escrito, a donde yo me había descarriado hace mucho tiempo. Solo necesito eso. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana. Eso es lo que entendió esta mujer. Deuteronomio, vamos a mirar. Otra vez Deuteronomio. Nuevo pacto, ¿no? Deuteronomio, nuevo pacto. ¿Siempre está el nuevo pacto o no? Porque sin el nuevo pacto, ¿alguien puede salvarse? Entonces es importante reconfirmar. Deuteronomio capítulo 7, que dice aquí, versículo 12. 7, 12. Y por haber oído, ahora sí, por haber oído, antes en Éxodo, ¿qué fue el problema? No oyeron, si no oyen, va a haber ese problema. Ahora por haber oído, ya, ¿qué era Deuteronomio? Nuevo pacto, ya después de que sufriste, pasaste dificultad, pasaste situación, ahora quiero decirte lo que sucederá por haber oído. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Así está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué eso va a volver eso que estaba en Éxodo, que se perdió, ¿no? Esta mujer perdió Éxodo 15, ¿o no? Perdió, porque no oyó a los falsos pastores. Pero ahora en el nuevo pacto, reconfirmando Deuteronomio, por haber oído, volverá todo otra. Te voy a dar todas las cosas otra vez que había prometido. La misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te dará. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. No habrá esterilidad. En el estado en que estaba esta mujer, podía dar fruto, estaba perdida. Pero reconfirmó el pacto, volvió a oírlo. Nuevo pacto llegó a ella y Dios le dio la misericordia. Este es Deuteronomio, es el nuevo pacto. No lo duden. Ese es el nuevo pacto. Versículo 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Así sale o no? ¿Por qué quitará? Porque por causa de que no viviste conforme al pacto de Dios, te llegaron todas las maldiciones que decían, ¿no?, que te iban a venir. Pero no te preocupes. Has guardado ahora mi voz. Has oído mi voz. Has reconfirmado mi palabra. Yo voy a sanarte. Te voy a dar todas las promesas que había dado a tus padres. Aunque hubieras estado lejos, aunque hubieras estado perdido, yo voy a confirmarte. Así está escrito en la Biblia. Así está hablándonos la palabra de Dios, que permanece para siempre. Amén. Y quitará toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y hay más, pero hasta ahí no vamos a leer. Hay una parte de la Biblia que no voy a poder leer todo, pero le doy de tarea. Ezequiel 16. Voy a leer un poquitito, pero me gustaría que ustedes lean todo y ahí van a ver la historia de esta mujer. ¿Ustedes quieren saber la historia de esta mujer? Entonces tienen que leer todo Ezequiel 16. Desde el comienzo, quién era, cómo comenzó, cómo creció, cómo tenía a su esposo, después cómo, para entender completo. Y ahí ustedes, por eso ocurrió estas cosas. Pero nosotros vamos a leer lo que nos gusta, la última parte. Cuando ya llega la sanidad, las bendiciones. Por eso, en resumen, ya estaba explicando todo lo que había ocurrido. Pero ustedes quieren saber todo, lean 16 del 1 al 63 en sus casas como tarea. Yo voy a leer versículo 57. Ezequiel 16,
57. Dice, antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová al Señor, haré contigo como tú hiciste, que me menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré. Acá sale confirmaré, es el nuevo pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Ya, esa es la última parte. Voy a hacer, aunque ahora le está dando duro, ¿no? Pero le está profetizando que voy a perdonarte. Y toda tu descendencia que van a venir detrás de ti, tus hermanas mayores y menores, también voy a confirmar con ellos el pacto. Ustedes lean todo Ezequiel 16 y van a entender la historia desde el comienzo. Bueno, volvamos a San Lucas. Todo lo que encerraba a esta mujer, ¿no? Todo lo que había en esta mujer. Se dan cuenta que Lucas menciona mucho, ¿no? La vida de la mujer, como enfatiza mucho. 44. Y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de la sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? No sé cómo habrá preguntado Jesús, ¿no? Medio argel, o ¿quién me ha tocado? No. ¿Quién es el que me ha tocado? Si había multitud, tenía que decir fuerte o no. ¿Quién me ha tocado? Entonces la gente pensaba, pero ellos, como Jesús habrá dicho, como parece medio renegando, no sé. Todos dijeron que yo no sé de qué clase de... ¿Qué es lo que habrá querido decir Jesús? Yo no fui. Alguien le dio una capetea, alguien le pinchó, ¿qué será? ¿Quién me ha tocado? Todos negaban, dice. Pero de repente la lógica vino en Pedro. Mientras todos negaban, yo no fui. Pero la lógica vino en Pedro, Señor. ¿No te das cuenta que todo acá te aprietan? ¿Y cómo vas a decir quién me ha tocado? Es ridículo tu pregunta. Pero Jesús, ¿a qué se refería? Vamos a leer. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 45, ¿no? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? La multitud, que hace con Jesús, le aprieta y le oprime. Entonces, pero Jesús no nota eso, ¿no? Él no distingue quién es, la aprieta, ¿no? Pero ¿quién sí él distinguió? Que alguien le ha tocado. Y esta mujer, lo único que tocó, ¿qué fue? El borde de su manto. Ni siquiera le tocó a él. El borde de su manto. Pero alguien me ha tocado. Aquí se ha manifestado la palabra. Aquí la palabra ha salido. La palabra, según la Biblia, es poder de Dios, ¿o no? ¿Tiene poder o no? Vamos a ver, Romanos. Para confirmar nomás, para confirmar. Sí es cierto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16. Romanos 1, 16. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya hablamos muchas veces que el Evangelio es la palabra de Dios, desde el principio al fin. No son versículos claves. No me avergüenzo del Evangelio, o sea, podríamos decir, no me avergüenzo de las buenas nuevas, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios, dice, para salvación, para salvarle. A ese que estaba viviendo en el borde de la muerte. Este evangelio tiene poder para salvarle, ¿o no? Aquí está diciendo. ¿Pero para qué? Porque en el evangelio, en la palabra de Dios, que permanece para siempre, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La palabra de Dios, la justicia de Dios, ¿qué significa? La obra de Dios en tu vida se muestra por fe. ¿Qué significa fe? Creyendo lo que está escrito, siendo fiel a lo que está escrito. Eso es. Por fe y para fe. Porque has creído lo que está escrito. Entonces el poder de Dios, la justicia de Dios, Dios hace justicia, se revela, se muestra. Oye, Sara,
Oye, esa cara. No es que Cañijabe nomás tiene esta. Sí, se tiene que ver. Acá hay poder de Dios que ha salido. A mí no me van a engañar, dijo Jesús. Alguien ha tenido fe. Significa que toda la multitud que estaba ahí tenía fe. Solamente oprimía. Acá hay alguien que sí cree mi palabra y está calladito. Yo sé, porque el evangelio tiene poder de Dios a la salvación. Tesalonicenses, vamos a mirar. Tesalonicenses. El apóstol Pablo estaba convencido de que el evangelio tenía el poder de Dios. Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. A primera de Tesalonicenses, por si no, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio, y cuando dice nuestro evangelio, ojo, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis, no es un nuevo evangelio o evangelio renovado para los gentiles. Es el mismo evangelio que escucharon los israelitas que salieron del desierto, porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas, igual que a ellos, dice. Pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Por eso ese evangelio no tuvo poder en ellos, porque ellos no fueron fieles a esa palabra. Pero ahora Pablo está diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solamente en palabras, no solamente en dichos, sino también en cambio. Poder es cambio. Se ve el cambio en la vida de la persona. O sea que la persona que dice, yo escuché el evangelio, yo recibí el evangelio, no solamente tiene que tener letras, porque la letra mata, dice. Así está escrito, ¿no? Tiene que tener también cambio. Ese cambio es poder. Cuando vos enchufás algo, no solamente enchufaste o no, está recibiendo poder y automáticamente el ventilador gira con fuerza, con fuerza gira. Hay un poder invisible. Igual cuando te conectaste con el evangelio, tengo el evangelio, decir. ¿Pero por qué no hay poder en tu vida? Y no sé, no se quebranten demasiado, no hagan demasiada filosofía griega. Hay una simple respuesta. No es el evangelio lo que escuchas, es teoría de hombre, doctrina de hombre. Tira eso. Deja de gastar tu dinero en médicos que no curan. Así es. Deja de gastar, porque 12 años de aflicción vas a tener. Entonces ese es el evangelio de Dios verdadero. Volvamos a San Lucas. Bueno, así que nos vamos a llegar a la hija de Jairo. Se va a seguir ella enferma. Versículo, ¿quién me ha tocado? No, 45. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se dan cuenta? Ha salido poder de mí. Alguien recibió realmente lo que dice la Escritura en su vida. Se está manifestando en su vida. Hay sanidad, como dice la Escritura. Hay poder porque alguien ha creído. Alguien creyó que este hilo que tengo acá representa las alas que está escrito en Malaquía. Alguien creyó y está calladito. ¿Por qué no habla? Tiene vergüenza. No quiere mostrarse para que no le digan, no, vos ya cambiaste, no es más como antes. Quiere quedarse callada. Jesús quiere que se quede callado. Tienes que hablar, tienes que decir, tienes que mostrar a la persona que has creído realmente. Pero cuando una persona empieza a tener problemas en su vida, cuando empieza a decir que ha creído en la palabra, ahí empieza. Cuando no dice nada, calladito, no, como multitud nomás, nunca pasa nada, nunca se le menciona. Pero ahora a ella se le quiere que declare. ¿Qué pasó? Entonces, versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Acá dice, ¿por qué causa le había tocado? ¿Por qué causa le había tocado? Hemos hablado 41 horas de la causa. ¿Será que todavía quiere que le explique por qué causa le había tocado? Yo entendí quién eras tú. Tú eres el Mesías. Tú eres el que sale el Éxodo. Y hay más. Yo no pude leer todo. ¿Jesús sabía eso o no? Sí, yo sabía. Porque poder salió de mí. ¿Qué es el poder? ¿El evangelio es el poder o no? Ha salido poder del evangelio. Entonces, y desde ese momento, como dice la Escritura, yo fui sanada, dice. ¿Qué le dice Jesús? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ya. Y otra vez, ¿qué es la fe? La fe viene por el oír
el oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, manifestarte ante la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe, si no hace nada, como leía recién Alfredo de Santiago, si no hace nada, Rahab cree que Dios va a destruir Jericó y se queda con su creencia, se iba a salvar. Ahí creo. Todo el día sale diciendo creo. No era Peter Pan era que decía así, creo. No es por decir creo. Tiene que hacer algo. Y ella, ¿qué hizo? Escondió a los espías, arriesgando su vida. Escondió. Y les habló, les dijo, yo sé que su Dios es el Dios verdadero. Por favor, rescátenme, sálvenme. ¿Qué entendieron los espías? Esta mujer tiene la fe. Ella sabe que nuestro Dios es el Dios verdadero. No puede ser que así nomás. Ha oído, porque ella dijo, hemos oído lo que tu Dios hizo con los otros reyes del otro lado del Jordán. Y en Egipto, la palabra llegó a su corazón. Ella pudo creer, por eso ella pudo vivir por la fe. Y aparece en la lista de los que tuvieron la fe. Amén. Sí, ella era Rahab. Esta mujer también ha tenido la fe, ¿o no? Es común hoy en día, simplemente, hermano, ¿dónde cureconte a la fe cocuñaiza? Ay, cureconte la fe a Dios ya popama. Ella tuvo la fe nomás y Dios ya hizo todo. Así es. No. Es por eso que ese es el falso doctor. Te cura con aspirinas falsas. Escuchaba hace poco que había mucha aspirina falsa. Qué raro, tomo esta aspirina y no me pasa dolor de cabeza. A sacar aceite. Porque he hecho de talco nomás. Aspirina falsa. Medicamento falso. Hay mucho por la calle, tener cuidado. Igual, ella le daba y no podía. Ve en paz. Ya, ahora sí, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal a la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense. Parece que se acabó la esperanza para los judíos, ¿no? ¿Cómo ha creído muchas personas? Yo le hablo ahora esto ya proféticamente. Muchas personas han pensado, ya, Dios descartó a los judíos, le ha dado la gracia a los gentiles, a esta mujer. Por eso murió ya la hija. Perdieron el tiempo. Jesús perdió su tiempo buscando a los gentiles y los judíos se perdieron ahí, se acabaron. Ahora los gentiles son los que tienen la autoridad, el poder, todo. ¿Eso significaba esto? Entonces ya murió, ya no molesta. El maestro ya no puede solucionar el problema de los judíos. Han muerto también. La representación de Judá terminó. Ahora esta mujer es la que encabezará nuevamente. Pero veamos lo que la Biblia menciona. Si es que así creemos, ¿no? Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas. Pueblo verdadero, escogido de Dios, que por más que ha vivido mezclando y manteniendo tradiciones, pero ha conservado la escritura, no temas, no temas. Ella está durmiendo. Así le dijo. Cree solamente y serás salva. Otra vez, ¿en qué tiene que creer? ¿Para qué tenía que venir el Mesías? Para rescatar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Toda la escritura decía así. Hoy en día un judío que descubre por medio de la escritura quién era Jesús, ¿se salva o no? Se salva. La escritura mostraba. La palabra que ya teníamos desde antes estaba escrito. Cree solamente. A él sí le dijo, cree solamente. Solamente cree. Porque ¿qué le falta al judío para ser salvo? Creer solamente. Ellos han estado guardando la palabra durante siglos. Si actualmente tenemos la escritura, es porque el pueblo de Judá, los judíos, lo han conservado. Porque los israelitas hace mucho que lo habían perdido, pagando, buscando dioses ajenos. Ellos lo han conservado. Por su dureza de corazón, dice Romano, ¿no? Dios le ha hecho dormir un tiempo. Han dormido, no están muertos, están durmiendo nomás. Así dice la Biblia, no están muertos. Por su dureza de corazón. Pero este es un judío, representando a los judíos actuales. No temas, cree solamente. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No está muerta. El pueblo de Dios no va a estar muerto. Está durmiendo, no, ahora vengo a despertarles. Duermen. Pero para Dios ellos solamente están durmiendo. Así que, oquentes y cuentos. Entran, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Pero la gente dice, no,
judíos ya perdió, ya murieron, ellos no tienen más esperanza, porque ellos rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús, ellos son malditos. Por eso han tenido muchos problemas, por eso han sufrido mucho, por la mala interpretación de algunos, por eso. Pero Dios se olvidó de ellos. Siempre hay los que rechazan, ya manómago, ya de manoma, terminó, está muerta. No moleste más al maestro. Jesús no tiene más nada que ver con ustedes, judíos. Están apartados ustedes de Dios. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Además, él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Su espíritu volvió, ¿qué significa? La palabra de Dios empezó a volver al pueblo santo de Dios. Cuando una persona que estaba tiempo apartado de la palabra, mientras estaba en este mundo así, para Dios no estaba muerto, estaba durmiendo. Ahora le da su espíritu otra vez, le da otra vez su palabra y se levanta. ¿Se acuerdan? Alguna parte de la Biblia que menciona sobre muertos y muertos en gran manera, los huesos secos, ¿no? Secos. Ya. ¿Vivirán estos huesos? Le pregunta a Dios a Ezequiel. Lo mismo profetiza sobre estos huesos. Y empezó a llegar su espíritu, empezaron a vivir nuevamente. Amén. Y se le dio de comer. ¿Qué necesita una persona que nace de nuevo? Alimentarse. Alimentarse. Al nacer de nuevo, ya nací de nuevo. Haga jama al mundo. Así es. No, tiene que alimentarse constantemente. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que venimos al culto. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Todavía no era tiempo de que entiendan quién es Él. Pero el que vivía por la fe, el que escudriñaba la palabra, iba a descubrir. ¿Por qué Jesús no quería que se le diga a nadie? Porque ustedes saben cómo es la gente, ¿no? ¡Ah, eres Salvador! ¡Oh, Jesús! Esa clase de... El multitudes no buscaba. Él buscaba realmente quienes podían entender la palabra, quienes tenían la fe. ¿Cómo podía salvarse a alguien? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer la palabra de Dios, la Escritura. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.